El Senado le ha pedido al Gobierno este mes que tome medidas concretas contra el acoso sexual y por razón de sexo en universidades y centros de investigación. Aunque todas las instituciones, salvo la Menéndez Pelayo, tienen protocolos, estas medidas no son suficientes. La mayoría de los casos no se denuncian y las sanciones para los acosadores suelen ser tardías o no llegar nunca, dejando a las víctimas convivir con sus maltratadores. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, acoso sexual en las universidades, la impunidad que se renueva cada curso. Esta historia la trae mi compañera Jimena Marcos. Viajemos unos años atrás, a tus 18 años, por ejemplo. Imagina tu primer año de universidad. Empezabas una etapa que más o menos habías elegido, una carrera que más o menos te apetecía, unos amigos y amigas nuevos, una vida que se parecía cada vez más a lo que esperabas de ella. Mis primeros momentos en la universidad fueron bastante positivos. O sea, yo cogí la universidad con bastantes ganas y pues hice muchos amigos y que me metí en el movimiento asociativo de la facultad. Entonces, en ese sentido, lo cogí con muchas ganas. Todo era novedoso, ¿no? El espacio, las amistades, los profesores... Todo iba bien hasta que... A la segunda semana, yo creo, de clase, vivimos una situación como bastante rara con nuestro profesor, que era de introducción a las relaciones internacionales. Estaba una chica de segundo que al parecer le había dicho que había suspendido la asignatura. Y la chica llevaba 2 semanas acudiendo a clase. Y a las 2 semanas, delante de todo el mundo, le dice: levántate, que estás aprobada, dame 2 besos, tal. Bueno, una situación como muy incómoda. En ese caso no fue de acoso sexual, pero sí de abuso de poder muy fuerte. Nadie se alarmó, pero varias compañeras empezasteis a comentar que dar 2 besos a una alumna en medio de clase no entraba dentro de lo que debería ser una relación entre profesor y alumna. Las clases con este profesor siguieron y de pronto a las chicas que hablaban en clase las sentaba en su mesa. Las sentaba en su mesa, o sea, simplemente para estar cerca de ellas. O sea, era un rollo de porque yo puedo decírtelo y luego este profesor... Las compañeras comenzasteis a comentar la situación. ¿Es raro que un profesor te siente en su mesa? ¿Es pertinente? ¿Por qué solo lo hace con las chicas? ¿Podemos decirle que nos incomoda sentarnos en su mesa? ¿Qué pasa si lo decimos? ¿Generaremos un clima de tensión con el profesor y el resto de compañeros? El tiempo pasó, las clases siguieron su curso y las actitudes de este profesor comenzaron a ser cada vez más íntimas. El hombre fue cogiendo confianza con algunas alumnas. Les pedía el WhatsApp, charlaba con ellas fuera del espacio universitario. Hasta que un día se acercó una compañera para contarte algo que le había pasado con este profesor. Había pedido una beca Erasmus. Pues creo que esta chica había sacado buenas calificaciones con él, necesitaba una carta de recomendación, fue a pedírsela y él le dijo que le ponía un piso, le daba la carta de recomendación y le hacía todo, a cambio de que se acostara con él, ¿no? En la cena de Navidad, otra compañera comentó que otro profesor, diferente, había sacado sus datos personales de su ficha, que le había escrito por teléfono y que se había presentado en su casa para decirle que estaba enamorado de ella. Y es entonces cuando decidisteis tomar acción y se crea la Asamblea Feminista de Somos Aguas para visibilizar los casos de acoso. Fue un proceso de decepción también, ¿no? De ver que las cosas que no salían para adelante y que se seguían yendo de rositas, si me permites la expresión. Y pasó lo que pasa en tantas universidades, en tantos trabajos, en tantos espacios. Si no hay una denuncia, no podemos hacer nada. Muchas estudiantes no se sienten preparadas para interponer una denuncia ante la Fiscalía. Además, suelen ser procesos lentos que pueden tardar años en resolverse y durante los cuales las alumnas se ven obligadas a convivir con el hombre al que acusan de haberlas acosado hasta el fin de la carrera.
Muchas acaban por abandonar los estudios. Y esto es algo que sabe muy bien Paula Martín Peláez. Me llamo Paula Martín Peláez, tengo 28 años y acabo de presentar mi tesis doctoral. Durante sus años universitarios, Paula estuvo en la Asamblea Feminista y en el Punto Violeta acompañando a las personas que sufrían acoso. Un trabajo que derivó en una tesis doctoral en la que analizó 28 casos de acoso sexual, sexista y LGTBI-fóbico en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando se aprueba el protocolo de acoso en el año 2016, yo, por ejemplo, estaba de representante de estudiantes en la comisión de acoso. Y claro, para mí fue un momento como de... Yo tenía muchas ganas de que se aprobara el protocolo porque yo pensaba que iba a ser una herramienta que verdaderamente iba a ser eficaz y iba a... ayudar verdaderamente a las personas que sufren acoso en la universidad y acabar con este clima de impunidad, ¿no? A que empezara a haber sanciones, etcétera. Todas las universidades públicas españolas, a excepción de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que mantiene un convenio propio con el Ministerio y su Unidad de Igualdad, tienen un protocolo de acoso propio. El primero en aprobarlo fue la UNED en el año 2006 y le siguieron el resto de las universidades entre 2012 y 2018. En estos protocolos se suelen recoger el acoso sexual y por razón de sexo, el acoso por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género o cualquier tipo de acoso en general. Y la labor que realizan se basa en el asesoramiento, acompañamiento y atención psicológica o social y el acompañamiento y asesoramiento pedagógico. Pero en ocasiones el protocolo no es suficiente para las denunciantes. Y luego, aparte, que no estaba dando un acompañamiento ni a las personas que denuncian, que simplemente denunciaban, pero la institución no hacía, digamos, esa labor de acompañamiento. O sea, ellas iban, ponían la denuncia, luego las llevaban a declarar y ya no sabían más nada, ¿no? Y pensábamos que era necesario que alguien hablara con estas chicas y las acompañara, ¿no? Porque estás viviendo un proceso bastante duro y costoso emocionalmente. Y lo lógico era que hubiera un acompañamiento institucional y eso no se hacía. Y luego que la mayoría de personas que sufren acoso no denuncian formalmente, ¿no? Así que Paula y sus compañeras estudiantes y profesoras del Punto Violeta empezaron a realizar esta labor que sentían que hacía falta. Y ahora sobre todo, nos estamos centrando en acoso de docentes a estudiantes, pero el acoso que más hay es entre estudiantes. Lo sangrante del acoso de profesores a estudiantes es que hay una situación clara de poder y que la institución lo permite año tras año, pero el acoso que más se da es entre iguales. La mayoría de acosos de docentes a estudiantes también son fuera del ámbito universitario. Claro. Y eso tampoco lo atajamos porque ha sido en un bar, porque han quedado en una cafetería o tal. Entonces es lo que no puede ser. Es una manera que tiene, digamos, la universidad de lavarse las manos y decir aquí no podemos hacer nada, pero ¿hasta qué punto no pueden hacer nada, no? Esto es lo que responden desde la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid. Las denuncias llegan a la Unidad de Igualdad, de ahí pasan a la Comisión Técnica y de Garantías, formada por profesorado, personal técnico, de gestión y de administración y servicios, representante sindical, representante de estudiantes, expertas en psicosocial, etc. Y que se mantienen permanentemente en esa comisión, no cambian cada vez que se convoca la comisión. La Comisión Técnica y de Garantías valora el caso concreto y lo eleva a la Inspección de Servicios con un informe previo. De ahí, cuando se observan delitos graves, se envía a la Fiscalía. Sí, ha habido sanciones en casos y en otros aún están en trámite o en la Fiscalía. Si algo falla no es porque la universidad no haga todo lo que está en sus competencias. Las competencias en materia sancionadora, según los protocolos de acoso, corresponden al rector. Y las unidades de igualdad deben abstenerse de actuar en los casos en los que existan procedimientos judiciales o policiales en curso. Lo que pasa con frecuencia es que los rectores también se abstienen en los casos en los que no existen procedimientos judiciales o policiales en curso. La Sala Primera del Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por una profesora de la Universidad de Sevilla y dos compañeras que ejercieron la acusación particular como víctimas de delitos de abuso sexual y lesiones a manos de un catedrático de su área en la Facultad de Ciencias de la Educación, Santiago Romero, ya jubilado. Fue en el curso 2010-2011 cuando se conoció la denuncia contra el catedrático, aunque los hechos se remontan a 2007. Era un secreto a voces
Es la frase que más repiten los estudiantes que han acudido a las excavaciones del yacimiento romano de Bílbilis en Calatayud, Zaragoza. Algunos de estos alumnos aseguran haber sido testigos de acoso sexual por parte de un profesor de la Universidad de Zaragoza desde hace al menos una década. 2 jóvenes que estudiaban el primer curso del grado de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra denunciaron sentirse acosadas por un compañero suyo. Cuando la universidad tuvo conocimiento de lo que ocurrió, acordó con las víctimas quedarse en casa para estudiar y finalmente una de ellas abandonó sus estudios. Una alumna de la Universidad de Barcelona denunció ante la Unidad de Igualdad el acoso sexual recibido por parte del vicerrector Jordi Matas. Los hechos se produjeron en 2016 y la denuncia en marzo de 2017. El caso fue juzgado por una comisión integrada por 3 hombres y finalmente fue desestimado. La universidad descartó cesar al vicerrector porque consideraba que se trataba de un caso cerrado. En 2023, Jordi Matas dimite tras la publicación de una investigación llevada a cabo por eldiario.es, en la que se tuvo acceso a los cientos de mensajes enviados entre Matas y su alumna, a las comunicaciones entre la víctima y su entorno, y también a otras pruebas documentales que han sido contrastadas con una veintena de entrevistas a exalumnos y personal de la Universidad de Barcelona. Un momento, enseguida volvemos. La revista The Lancet Regional Health Europe realizó un estudio publicado en 2023 sobre el acoso sexual en el ámbito académico y sanitario que revelaba que el 73,6% de las encuestadas reconocían haber sufrido acoso sexual y el 28,7% alguna forma de abuso. Es decir, que 3 de cada 4 mujeres habrían sufrido acoso sexual. En 2018, los periodistas Juli Jara y Miguel Egea publicaron una investigación en Pícara Magazine en la que cifraban en 236 los casos de acoso sexual y laboral en el sistema público de enseñanza superior y establecían que más de la mitad de las universidades públicas españolas registraban casos de acoso, siendo la Universidad de Granada, la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma las 3 que encabezaban la lista. A los casos de acoso se le suman los casos de acoso en segundo orden, es decir, la violencia que se ejerce contra las personas que apoyan a las víctimas que sufren acoso sexual directo. Tanto una de mis directoras, Carmen Romero, como yo sí que sufrimos acoso de segundo orden, ¿no? Que es el acoso a las personas que defienden a las personas que han sido acosadas. En mi caso, al principio, empezaron a mí a amenazarme, con amenazas de muerte, con violarme, con fotos en el portal de mi casa, con fotos de mis familiares. Me decían que me iban a mandar a un sicario, que me iban a matar. Y estas amenazas al final se transformaron en una campaña de difamación, que en este caso ya sí que se hacían pasar por estudiantes que habían acudido a nosotros al Punto Violeta, que nos habían contado una situación de acoso que habían vivido con un profesor y que nosotras... Es que es un poco rocambolesco. Pero a cambio de que las ayudáramos con la denuncia, las chantajeamos sexualmente. Y empezaron a enviar estos emails primero a nuestro departamento, que son como unas 100 personas. También enviaron emails a todos los decanos de toda la Complutense, o sea, que son 26 facultades. Claro, y a todo esto nosotras vivimos una situación bastante de desprotección por parte del equipo rectoral, porque nosotros lo denunciamos también en la institución y la respuesta de la Complutense fue que no, como está en lo penal no podemos hacer nada, pero el nivel de no podemos hacer nada es que cuando llegaban estos emails, que llegaban a todos los decanos, ni me rebotaban los emails para decirme, oye, ha llegado esto. La Unidad de Igualdad no tiene competencias ni tampoco capacidad para investigar un delito informático. Además, la profesora que pone en conocimiento de los hechos comunicó a la universidad que habían denunciado a la policía, que sin duda es el órgano competente para investigar este tipo de delitos informáticos. La directora de la Unidad de Igualdad comunicó a Paula que estaba a su disposición el dispositivo de atención psicológica y o social. Paula y sus compañeras denunciaron el caso. El juez hizo un requerimiento a la Policía Judicial para que intentaran rastrear las IPs, las redes sociales y los mails desde los que se enviaban las amenazas. Pero no llegaron a nada.
Y al no encontrar nada, la denuncia se archivó, pudiendo reabrirse en el caso de que el acoso siguiera o se encontraran nuevas pruebas para la investigación. Las personas que sufren acoso sexual no solo necesitan atención psicológica y social, sino que evidentemente esperan una solución efectiva. Pero la impunidad, la ley del silencio y el temor a la revictimización constante deriva en que muy pocas se animen a denunciar. El sistema jerárquico de las universidades, sumado a la precariedad laboral de los equipos de investigación, hace que muchas mujeres acaben abandonando el ámbito académico debido al acoso. Pero este no fue el caso de Paula. Claro, en ese momento yo estaba haciendo la tesis doctoral estaba haciéndola de otra cosa. Y claro, pues en ese momento pues decidí, digo, mira, ya que estoy metida aquí y sufriéndolo, ¿no? Pues mira, voy a cambiar de tema de tesis y voy a hacer un estudio de caso de lo que está pasando con el acoso en la Complutense, pues para denunciar verdaderamente lo que hay y que pueda servir también, ¿no? Y bueno, y que lo pasé tan mal que creo que casi fue como mi única forma de que yo pudiera, digamos, continuar en la universidad. Porque en ese momento yo, pues eso, emocionalmente estaba bastante mal y me planteé también irme, ¿no? Claro. Irme. Paula consiguió un contrato predoctoral para su investigación y recopiló el testimonio de 28 personas que sufrieron acoso por parte de alumnos o profesores y cuyas denuncias en la mayoría de las ocasiones quedaron en nada. ¿Qué garantiza que la universidad sea un espacio seguro? A la hora de prevenir o acompañar, los puntos violeta, las unidades de igualdad, los protocolos frente al acoso sexual y o sexista. Pero si hablamos de medidas cautelares o sancionadoras que puedan conseguir que el acoso se frene, esto solo depende de la voluntad de una única persona, el que lo firma, el rector. Así que la pregunta a la Universidad Complutense fue la siguiente. ¿Se han aplicado sanciones sin una denuncia a la Fiscalía o sin que existiera una resolución judicial? Existen supuestos de acoso que se han resuelto en el marco de la universidad mediante el correspondiente procedimiento sancionador, al considerar que se trataba de conductas no tipificadas en el Código Penal, y han concluido con sanción firmada por el rector en la UCM. Es decir, que se sancionan actos que no son delito. Pero si es un delito, como es el caso del acoso sexual, la universidad no sanciona al presunto acosador y traslada la investigación o la denuncia directamente a la Fiscalía. En algunos casos que encajen con los delitos recogidos en el Código Penal, a través de la Inspección de Servicios y de la Secretaría General de la Universidad, se ponen en conocimiento de la Asesoría Jurídica de la Universidad y desde la Secretaría General se da traslado de los hechos a la Fiscalía. O sea, que si no es delito se puede sancionar, pero si es delito, como es el caso de un acoso sexual, va a la Fiscalía, de nuevo al muro de la Fiscalía, donde las víctimas deben esperar a que haya una resolución judicial. El tema es delicado y difícil de resolver. Las universidades o las empresas, porque esto se puede ampliar a cualquier otro ámbito educativo, laboral o sociocultural, se amparan en la presunción de inocencia. Los procedimientos judiciales también son complicados porque si no existen pruebas, a nivel jurídico, es difícil discernir de manera externa y objetiva cuándo hay o no consentimiento en un encuentro entre dos personas sin un testigo presencial. Pero también hay universidades que, ante un posible caso de acoso, deciden tomar medidas para proteger a las víctimas. Nosotros tenemos la responsabilidad de no dar nombres ni ningún tipo de información que permita identificar a las personas, ¿vale? Pues no me referiré a ellos de ningún modo especial. Y también quisiera decir que somos una comunidad de unas 15.000 personas en total. Y felizmente estos casos son muy residuales. Este es Jaume Carot, rector de la Universidad de las Islas Baleares. Carot entró en el equipo de dirección en junio de 2021 y lleva desde entonces liderando una política de tolerancia cero frente al acoso. En noviembre de 2021 suspendió de tareas docentes a un profesor que impartía clase en la Facultad de Matemáticas y que fue acusado de acoso sexual. La persona en cuestión era
un profesor asociado. Es un contrato laboral que solo implica responsabilidades docentes, no tiene asociadas responsabilidades investigadoras, y era en aquel momento un contrato de duración definida, por un semestre. En noviembre de 2021, 5 alumnas de la UIB denunciaron a este profesor pues por acoso sexual y por haber mostrado trato de favor hacia algunas estudiantes que, bueno, pues de algún modo, y permíteme que en un tono un tanto frívolo, pues le reían las gracias, ¿no? Esta denuncia llegó directamente al vicerrector de personal docente e investigador, el cual trasladó el caso a la Oficina de Igualdad. Lo que hicimos fue incoar un expediente disciplinario a este profesor y tomamos medidas cautelares. Las medidas cautelares consistieron en apartarle de la docencia y prohibirle la entrada en las aulas, prohibirle la entrada en el despacho, prohibirle la entrada en la biblioteca, en todo el edificio, y prohibirle también el contacto con sus exalumnos. Y estas medidas cautelares se llevaron a cabo en tan solo una semana. Las alumnas denuncian y una semana más tarde le incoábamos expediente y yo se lo comunicaba tal como te he dicho. En paralelo, y sin que lo supiera entonces la propia universidad, apareció en la prensa la noticia de una sentencia en la que se condenaba a esta misma persona a 6 meses de prisión y al pago de una multa por haber vejado y abusado sexualmente de una compañera en un entorno ajeno al de la Universidad de las Islas Baleares. Independientemente de esto, el rectorado de la universidad abrió una investigación interna en la que recabó pruebas, entrevistó a las alumnas. Nosotros dimos traslado a Fiscalía de todo esto y desde el momento en que se le abrió el expediente hasta el momento en que se tuvo que cerrar, pues evidentemente se hicieron todas las comprobaciones que se podían hacer. Las alumnas no quisieron denunciar, así que el procedimiento a nivel jurídico quedó en nada. Sin embargo, la universidad siguió manteniendo su postura y una vez llegó el fin del contrato de este profesor, no se le renovó ni tampoco se le volvió a contratar en las siguientes ocasiones en las que solicitó una plaza. Esta postura, por parte del rector Carot, no suele ser la habitual, así que le pregunté qué pasará con sus alumnos y alumnas cuando él ya no siga al frente de la universidad. Es cierto que nuestro protocolo de acoso sexual termina con un informe ante el rector, y es el rector quien decide qué curso se tiene que seguir. Esto es así. Pero hay una información previa, hay una actuación previa por parte de la Unidad de Igualdad y hay una normativa de rango superior a nivel estatal, de rango muy superior a lo que puede ser nuestra propia normativa. Y me gustaría mucho creer, de verdad lo digo, y ojalá no me equivoqué ahí, y aquí no hay ni medio gramo de ego, ni de autocomplacencia, de verdad. Pero me costaría mucho creer que después de haber actuado así unas cuantas veces y después de estas actuaciones, no sé, que alguien que viniera detrás decidiera echar tierra sobre casos de estos y no actuar, sobre todo porque hay, insisto, una normativa de rango superior a la cual se podría recurrir y bueno, quedaría muy mal, ¿sabes? Aunque los protocolos de acoso y las unidades de igualdad de las universidades sean útiles y estén muy bien planteadas, las medidas de protección a las víctimas tienden a ser escasas y acaban perjudicando a las propias estudiantes. Es a ellas a quienes se les invita a estudiar online desde casa, a cambiarse de clase o de campus universitario. Mientras, los presuntos acosadores siguen dando clases sin que nada haya cambiado para ellos. Si el caso ha sido resuelto por la Fiscalía, es posible que hayan pasado más de 4 años y que la alumna ya no esté estudiando en la universidad. Si el caso, por el contrario, es archivado y entra una nueva alumna y un nuevo caso de acoso y una nueva denuncia, la rueda vuelve a empezar de nuevo,
De manera que la maquinaria de la impunidad se renueva cada nuevo curso escolar. ¿Qué nota te pusieron? Sobresaliente cum laude y me nominaron a premio extraordinario, pero la comisión para premio extraordinario todavía no ha sido. ¿Cuándo se falla? No lo sé, ¿cuándo será? No lo sé. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos, la grabación en estudios de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.